Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 45. Nuestro invitado de hoy es Flavio Toxer. Flavio es profesor de economía en la Universidad de Cambridge y se dedica a la microeconomía y el estudio de enfermedades infecciosas. Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 45. Nuestro invitado de hoy es Flavio Toxer. Flavio es profesor de economía en la Universidad de Cambridge y se dedica a la microeconomía y el estudio de enfermedades infecciosas. Hola Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal vos? Bien, bien. Bueno, un gusto charlar con vos hoy. Mira, para empezar, me gustaría que le cuentes a la audiencia tu trayectoria académica y los temas en los que trabajás. Bueno, yo soy economista, pero uno de los economistas, digamos, que trabaja en una área interdisciplinaria entre lo que sería la economía tradicional y por el otro lado también me especialicé en temas que tienen que ver con infecciones como el COVID, la SIDA y otras enfermedades. Y lo que estuve trabajando en los últimos 15 años y pico es aplicar los métodos y las ideas de la economía en asuntos de control de infecciones. Ujú. Entonces, digamos, hay dos temas principales. Uno es el control, digamos, tratar de usar conceptos económicos para determinar cuáles deberían ser las políticas de control, por un lado, pero también usar, digamos, todas las herramientas de la microeconomía y del comportamiento para también entender cómo se comportan y cómo cambian de decisiones, de ideas la gente en un contexto de una epidemiología como una epidemia como la que estamos viviendo ahora. Ujú, ujú. Y vos no sos argentino, digamos, ¿naciste dónde? Yo nací en Dinamarca, de padre danés y de madre argentina, Ah, pero mi familia se mudó a Buenos Aires cuando yo tenía pocos meses, así que hice el preescolar y todos digamos, el castellano es mi lengua materna y claro, todas mis memorias tempranas o de mis primeras memorias son todas de Buenos Aires, de Argentina. Y perfecto. después a los 4 se volvieron a Dinamarca porque ya se hizo muy pesado por la dictadura, mi papá no quiso más vivir en esta situación, Ujú, y bueno, se volvieron a Europa, y yo, bueno, yo todavía me acuerdo un poco del castellano. está bien. Bueno, perfecto. Mira, entonces vayamos un poco a los temas que vos estudiaste y así nos podés echar luz sobre ellos, ¿sí? Un tema que muy importante, especialmente ahora que estuvimos en una pandemia, es cómo funciona el mercado de vacunas, ¿sí? ¿Sí? Y en general hay acuerdo que es un mercado que tiene fallas de mercado, ¿sí? Debido a que cada individuo cuando decide vacunarse no tiene en cuenta el beneficio social, ¿sí? Que es mayor al beneficio privado, o sea, porque hay externalidades, ¿sí? Pero más allá de esto, vos lo estudiaste en detalle y lo has caracterizado. Contanos cómo funciona este mercado, qué aprendiste sobre cómo se puede mejorar, ¿sí? Su funcionamiento. Bueno, digamos, hay dos temas distintos. Uno es, digamos, qué sería la política óptima o la política en equilibrio de cómo usar las vacunas, ya que ya están en el mercado. Y justamente, como vos decís, hay esta idea de externalidades muy importantes. Yo me protejo y al protegerme con la vacuna, también bajo la probabilidad de que yo pueda infectar a otra persona. Y por eso cuando yo tomo la decisión de si vacunarme o no, tal vez pienso en mi familia, tal vez pienso en la gente con quien trabajo, pero tal vez no pienso en la familia de mis amigos y la familia de los amigos y así. Y entonces, digamos, hay una tendencia de que la gente se vacunan menos de lo que deberían
hacer. Y justamente, como en todo caso de externalidades negativas o positivas, como economistas pensamos que esto es un fallo del mercado y donde, digamos, hay una posibilidad de mejorar digamos, la cantidad de vacunación dando incentivos. Y esos incentivos pueden ser o positivos o negativos en el sentido que un incentivo positivo sería, por ejemplo, dar un subsidio directo para la gente para que tomen la vacuna, pero también puede ser negativo en el sentido que puede haber políticas que hacen difícil la vida sin tener la vacuna. Por ejemplo, hay muchos casos en países donde no podés entrar a un restaurante, no podés ir al cine, no podés hacer muchas cosas si no está vacunado. Uno puede pensar eso como un subsidio negativo porque cambia el cálculo del individuo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, es verdad que algunas vacunas, por ejemplo, la vacuna contra el COVID, no tiene tanto efecto en la probabilidad no cambia tanto la probabilidad de dárselos a otros. El variante Omicron es muy, muy potente, pero también puede haber otras clases de externalidades, por ejemplo, indirectamente vía los hospitales. Entonces, por ejemplo, si yo no me vacuno, tal vez no muero, pero tal vez tengo que ir al hospital y al ir al hospital hay otra persona que tal vez tiene un tratamiento planeado que ya no puede acceder al hospital porque yo estoy ahí y tengo un problema grave a corto plazo. Y eso también es una externalidad, pero que no va directamente por el contagio, pero va indirectamente digamos, por la limitada capacidad dentro del hospital, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, eso ya es una serie de cuestiones que estuve analizando. Por el otro lado, el mercado, digamos, la organización industrial del mercado de vacunas es raro o es inusual porque está concentrado en muy, muy pocas compañías que producen vacunas. Hay como 4 o 5 compañías mundialmente que producen que producen la gran mayoría de las vacunas. Y por el otro lado, también hay muy poca gente que los compra. Entonces no es un mercado, digamos, donde hay muchos que compran y muchos que producen. Hay pocos que producen y también hay pocos que compran, y los que compran son típicamente digamos, países grandes o conjuntos de países que compran juntos para obtener mejores términos, ¿no? Mejores precios. Sí, en cualquier caso, además es un mercado donde las firmas tienen patentes, ¿no? Y donde, por lo tanto, tienen poder monopólico, independientemente de cuántos otros productores existan en el mercado de vacunas alternativas, ¿no? No sé yo bien, por ejemplo, ahora en el COVID sí todos estuvimos viendo qué vacunas habían, porque incluso seguíamos el día a día de cuándo saldrían, pero no, en otras vacunas no tengo claro si hay tantas vacunas como en el caso de COVID o hay una sola, por ejemplo. Hay dos clases de vacunas. Hay vacunas, digamos, de todos los días que se dan, digamos, en los millones todos los días y nadie habla de eso. Y eso es gran parte de las ganancias de esas compañías. Y que no es, digamos, una cosa muy interesante porque es una cosa que siempre está ahí permanentemente, ¿no? Y después hay las vacunas como la de COVID, que digamos que están construidos para una cosa así mayor. Y eso obviamente hubo muchos para el COVID porque se puso mucho dinero y mucho de esfuerzo para crearlos, ¿no? Digamos, me parece que es justo decir que el mercado de vacunas se revolucionó durante el COVID. Antes de que salió estas vacunas, la gente pensaba que podía tardar como 3, 4, 5, 10 años y que no deberíamos depender de las vacunas para tratar de escapar esta situación, pero por suerte y por mucho esfuerzo y también digamos, por cambios regulatorios y por mucha voluntad política, se pudo crear una gran cantidad de vacunas bastante buenas. Así que realmente
no sé si es un milagro, pero ciertamente es un gran logro de la ciencia. Sí, sí, a mí me parece muy importante lo que estás diciendo. O sea, yo he visto que, digamos, secuenciar al virus, ¿sí? En un mes y tener una vacuna en el mercado en un año y pocos meses. Es algo muy destacable, ¿sí? O sea, es algo que realmente no formaba parte de nuestra historia, es un cambio. Y yo al mismo tiempo escucho a mucha gente decir, bueno, sí, como un assessment negativo, ¿no? Como no se manejó bien el tema de la pandemia, qué podemos esperar del cambio climático si así manejamos la pandemia. Y la verdad que no entiendo el razonamiento. Sí, por supuesto que en cada gobierno se pudo haber hecho mejor la comunicación o alguna cuestión sobre las cuarentenas, pero en términos de lo más importante, que era desarrollar una vacuna y que implicaba eh, eh, una interacción, ¿sí? Entre el sector privado y el sector público, porque el sector público regula ese mercado y da subsidios, la verdad que fue un éxito muy grande. Sí, mira, a mí me preguntan mucho, yo estudio especialmente, estudié mucho, digamos, el caso de el Reino Unido, porque vivo en Inglaterra, y me preguntan, ¿qué te parece cómo manejaron la pandemia, ¿no? Y a mí me gusta pensarlo, digamos, en términos pre y post vacuna, porque la experiencia pre-vacuna realmente no era muy positiva. Ujú. Se hizo muchos errores que eran evitables porque no pensaron bien las cosas o porque no obtuvieron el know-how adquirido, pero después de digamos, eso cambió todo con la vacuna. Ahora, incluso después de que se creó la vacuna, hubo errores y todavía se hacen errores hoy. Por ejemplo, me parece un gran error no compartir vacunas con países más pobres que todavía hay gran parte de la población que no están vacunados. Me parece que en China en este momento están haciendo un gran error en no comprar, por ejemplo, vacunas que están digamos, que podrían en principio comprar y están dependiendo de restricciones como lockdowns y así, donde realmente no deberían hacerlo. Así que es verdad que cambió toda la dinámica después de las vacunas, pero me parece que también es justo decir que se hizo errores graves antes y después. Te vuelvo al funcionamiento más general del mercado de vacunas y a la cuestión de las externalidades no internalizadas por los individuos, ¿sí? De las Ujú. que hablábamos antes. Y vos mencionabas, bueno, la posibilidad de un subsidio directo o de algún tipo digamos, restricción al libre accionar de los individuos en caso de no vacunarse, de forma de cambiarle, ¿sí? Los beneficios de hacerlo. Pero muchas veces las externalidades de cada persona son muy, muy pequeñas, ¿no? Con lo cual esos incentivos, si fuesen a ser monetizados, también deberían ser pequeños y creo que eso hace bastante dificultoso su implementación. Sí, mira, tenés totalmente de razón. Una cosa es poder escribir un modelo matemático que explica que el subsidio tiene que ser X y después hacerlo en práctica. Eso sí, pero entendemos la idea del subsidio, el funcionamiento principal en principio, y no hay por qué no tratar de usar esa herramienta junto con otras herramientas. Digamos, otros casos de otras enfermedades, ahora no me acuerdo cuáles específicas, pero se hicieron estudios para ver si justamente los subsidios cambian los incentivos para tomar distintas vacunas, y históricamente sí funcionaron, y podría funcionar también con el de COVID. No hay por qué no debería ser el caso. Ujú. Pero obviamente estoy totalmente de acuerdo que elegir exactamente cuánto debería ser, si son, no sé,
$100 o son $200 o eso ya es mucho más complicado, ¿no? Claro. Otra complicación también es, obviamente, que las externalidades cambian durante la epidemia. En el principio o al fin de la epidemia son distintas que en el medio. Y uno no puede tener un subsidio que cambia día a día. Ya, digamos, hay muchas consideraciones prácticas que uno tiene que pensarlas, ¿no? Claro. Sí, sí, no me preocupaba tanto si es 100 o 200, y en ese caso creo que es algo que la gente va a responder, pero pensaba que en algunos casos puede ser, no sé, $1 o dos, y eso sería difícil de hacer que la gente hacerlo, no sé cómo decirlo en español, salient, ¿no? De que... Notable o algo así. sí, sí. Sí. Entonces hubo toda otra literatura en los últimos 10, 15 años que más generalmente sí habló de la posibilidad de hacerle nudges a la gente, de hacerle, digamos, como algún golpe final para que tomen esa decisión, que supuestamente es buena para ellos y para la sociedad. Y uno, o por lo menos yo pensaría que el caso de una pandemia es un caso ideal para utilizar esos nudges con la vacunación. Sin embargo, no parece haber sido algo que se utilizó, e incluso leí un artículo de uno de los líderes de esta corriente en el New York Times, en el que él decía, bueno, sí, no, realmente los nudges no tienen la fuerza suficiente como para cambiar la conducta masiva de los individuos con respecto a la vacunación. Mira, también sí, es difícil saber, también porque hay tanta heterogeneidad de incentivos, ¿no? Hay gente que son muy jóvenes, que tienen muy poca probabilidad de tener complicaciones con el COVID. Para esa gente, digamos, necesitas mucho para cambiar la conducta, ¿no? Mientras otros que realmente tienen riesgos altos, gente que tienen otras condiciones o que son mayores, donde realmente los incentivos financieros no van a cambiar nada, porque se la van a tomar sí o sí. Entonces, es difícil saber. Yo no tengo bien claro si fue, digamos, en términos netos, si fue positivo o negativo la influencia de la economía del comportamiento en estos asuntos. En Inglaterra, por lo menos, digamos, uno de los fallos o uno de los errores que se cometió en Inglaterra fue, digamos, hacer el lockdown demasiado tarde. Y una de las razones que se dio en ese momento, esa idea de lockdown fatigue, o cansancio de confinamiento, ¿no? Algo así. Y en el momento se presentó como si fuese un hecho, un hecho científico, que la gente solo quieren, digamos, aceptar una cierta cantidad de estar adentro, y después, pase lo que pase, se van a rebelarse y no van a querer hacerlo, ¿no? Después pareció que esa era una idea que alguien tuvo en el Behavioral Insights Unit, que es, digamos, el centro de nudging del gobierno inglés, y no se supo bien por qué lo hicieron o qué fue el background científico. Justamente los científicos, así los behavioral scientists, que deberían saber de estas cosas, dijeron todos, no, nada que ver con nosotros, en realidad no viene de nosotros. Y eso fue una cosa así medio rara. Era una idea que en principio sonaba razonable, pero que después pareció que no era exacto, no era algo que describía, digamos, cómo se comportaba la gente, y eso cambió la política de manera importante. Más en general, vos estudiaste bastante el control de enfermedades infecciosas, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias disponibles? Mira, bueno, las estrategias en general, son dos categorías importantes. Son digamos, los pharmaceuticals y los non-pharmaceuticals, ¿no? Digamos, los que tienen que ver con alguna clase de droga, y los que tienen que ver exclusivamente con el comportamiento, ¿no?
Las de las drogas ya hablamos un poco, que es principalmente la vacuna, pero también otras cosas como tratamiento, digamos, tratamientos antivirales que disminuyen la enfermedad, pero también, digamos, hace que las personas infectadas se recuperan más rápido, ¿no? Por un lado, después hay otras cosas que en realidad también son farmacéuticas, que son, por ejemplo, hay algo que se llama pre-exposure prophylaxis, que se usa, por ejemplo, en contra de la SIDA, que son pastillas que uno come o uno se traga y eso baja la probabilidad de que uno va a ser infectado si uno tiene, digamos, sexo sin protección, ¿no? Ujú, Entonces, esos son todos, digamos, que ver con drogas o medicinas. Y por el otro lado son, digamos, todas las políticas que tienen que ver con el comportamiento. Y ahí hay muchas. Por ejemplo, hay la que vimos en todo el mundo, los lockdowns, que la gente no puede salir de sus casas. Pero también hay otras, por ejemplo, podría ser rotación en escuelas en algunos países para no tener demasiados chicos juntos, se hacía clases en la mañana y en la tarde, y entonces un chico iba a la mañana pero no a la tarde, y de esa manera tratar de no tener tantos contactos, ¿no? ujú, Entonces, digamos, estos son todas maneras de tratar de que la gente no se mezclen demasiado físicamente. Y después hay otras cosas que son, digamos, una cosa intermedia, como las máscaras, las mascarillas, que no son drogas, pero tampoco son comportamiento. Es una cosa como para tratar de reducir la transmisión de la enfermedad, ¿no es cierto? ujú. Pero también quiero decir que aunque las vacunas y los tratamientos y todas esas cosas no los categoricé como políticas que tienen que ver con el comportamiento, es verdad que también condicionan e interactúan con el comportamiento. Por la simple razón que si yo, por ejemplo, me vacuné y no es perfecta la vacuna, no me da una protección perfecta, eso puede cambiar la manera que yo interactúo con otras personas y por eso yo podría, en realidad podría aumentar mi probabilidad de infectarme, aunque tengo la vacuna, porque compensé por ese cambio de seguridad en cambiando mi comportamiento, ¿entendés? Ujú, ujú. Sí, o sea, lo que vos decís es, bueno, estas dos grandes categorías que presentaste interactúan a través del riesgo moral, ¿sí? Exactamente, sí. ¿Y cuán grande es que hay evidencia de si realmente puede llegar a darse el caso de que, bueno, imagino que es caso por caso, ¿no? Porque depende de muchos parámetros, pero en el caso del COVID, por ejemplo, una persona que se dio la segunda dosis Sí. y se relajó, pudo ser que estuvo menos protegida o igual las vacunas eran tan efectivas que estaba Mira, mejor. no, todavía no está claro. Mm, Los pocos estudios que yo vi fueron estudios que tenían que ver con las mascarillas, ¿no? Ahí mm, los incentivos son bastante parecidos a las vacunas, porque dan alguna protección, pero no mucho, ¿no? Y ahí parece no está claro que la gente compensaron tanto digamos, dieron vuelta a las cosas. Hay otros estudios parecidos que tienen que ver con ¿cómo se llama? No sé cómo se llama en castellano, the morning after pill. Es una pastilla que uno toma sí, después de, la pastilla del día después. justamente. Entonces también ahí la gente tenía miedo de que eso podía tal vez aumentar la cantidad de embarazos, pero parece que no, que en ese caso tampoco fue en agregado. Ujú, Ahora, lo que sí hay es que hay situaciones donde, por ejemplo, gente que se vacunaron aumentaron grandemente su probabilidad de infección en la semana después de la vacuna y una de las teorías es justamente que esa gente no entendieron que tarda un par de días en tener efecto la vacuna, no te da protección inmediatamente. Y eso se puede explicar justamente con un modelo donde la gente creen que están protegidos, pero en realidad tarda un tiempo y por eso, digamos, subió la infección, ¿no? En claro, esos grupos. claro. Pero eso también es un grupo pequeño y específico. Todavía no sabemos bien
empíricamente cómo eso funciona a nivel población. Ujú, Población, ujú. sí. Bien. ¿Dónde estamos hoy día en términos de la pandemia? O sea, es- digamos, la pandemia tiene un ciclo de vida, ¿no? Y finalmente termina en una endemia. O sea, ¿dónde estamos en ese ciclo? Bueno, es difícil decir, porque primero que hay muchas diferencias entre países, ¿no? Ujú, Algunos países que, como Estados Unidos, los países europeos, Argentina también, hay bastante vacunación, lo cual quiere decir que ya, digamos, hay cierta protección en contra de la infección, ¿no? Hay otros países que todavía no llegaron a ese nivel. Entonces, digamos, hay muchas diferencias geográficamente, y me parece difícil decir, digamos, tomar un estatus global de cómo estamos. Realmente estamos en lugares distintos, ¿no? Lo que sí es verdad que en países como Inglaterra y Europa en general, eh, hay mucha gente que se infectan, pero poca gente que se mueren. Entonces, después de la introducción de las vacunas, hubo, digamos, una bifurcación, no sé si se dice mm, así, entre números infectados y números que realmente tienen problemas graves y muertes, ¿no? Eh, entonces, digamos, hablar hoy en día en números que se infectan tal vez es menos útil ujú, porque la conexión entre muertes y infecciones es mucho menos fuerte de lo que era antes, ¿no? claro. Pero también hay otra cosa, que es que no es solo, lo pensamos como una epidemia, pero en realidad tuvimos como muchas epidemias una tras otra, ¿no? Porque sigue cambiando la naturaleza de la infección y, y la verdad es que yo no sé y no sé si nadie sabe cómo va a cambiar esto mañana o el día pasado, el día después. Esto podría llegar a ser algo mucho peor o mucho mejor. Eso Mm. es todavía algo que, digamos, ya después de cada ola de infección hubo, hubo notas en los diarios diciendo que ya se terminó, ya estamos en post-pandemia, entonces viene de nuevo. Así que yo no quiero ser demasiado optimista, pero tampoco demasiado pesimista. Yo la verdad es que no sé Mm, dónde va a ir las cosas, ¿no? mm. Déjame que te quiero mostrar un gráfico para hacerte una pregunta en función de ese gráfico. Bueno, ¿Vos lo estás viendo ahí? sí, sí lo veo. Voy a poner los anteojos. Déjame que por ahí lo... Eh, mira, esto, bueno, vos conocés bien, pero para que la audiencia lo entienda, acá tenemos las muertes confirmadas de COVID por millón de habitantes, con lo cual estas tasas son comparables, ¿sí? Entre los Ujú, países que están acá. Tomé algunos países que me parecía daban alguna idea de la heterogeneidad de la que vos estabas hablando antes, ¿sí? sí, Eh, entonces, y está claro que hay mucha más varianza después de la introducción de la vacuna que antes, ¿sí? Pero de todas formas, ¿qué te sugiere, no? Por ejemplo, en este gráfico, Estados Unidos y Argentina parece como que no le fue tan bien en términos de las muertes. sí, Eh, el Reino Unido está un poco mejor, pero Suecia, por ejemplo, le ha ido bastante mejor a pesar de que tuvo una estrategia bien distinta. sí. Sin embargo, después Canadá, con estrategias más parecidas a las de Estados Unidos e Inglaterra, incluso le fue mejor que Suecia. Y después, si nos movemos hacia países más pobres, pero también con una población más joven, ¿no? Ujú, India, África, vemos que aún con muchísima menos vacunación les ha ido mucho mejor. O sea, sí. ¿podrías contar una historia Sí, a través de estos datos? bueno, empecemos por lo último que dijiste, que fue que son poblaciones más jóvenes. Eso Mm, obviamente cambia muchísimo. Poblaciones más jóvenes y más saludables en general les va mejor. ujú, Entonces, por ejemplo, países donde hay mucha obesidad, les va a ir peor que lugares donde la gente son
digamos, más saludables, ¿no es cierto? Lo cual podría explicar, por ejemplo, por qué India y África le fue bastante bien. Ahora, India también hubo problemas con los datos. Hay que saber también que hubo mucha gente que se murieron, que no se contaron como casos de COVID. Así que no tengo mucha fe, digamos, en estos números. Hay gente que trataron de deducir de, de los números de gente que se enterraron para ver si se podían entender bien cuántos se murieron, no solo los números oficiales, ¿no? Pero aparte de eso, hay otras cosas que también determinan. No es solo una cuestión de cuánta gente se infecta, pero también cómo tratas a esa gente. Ahí es claro que tener un sector de salud buena, como la de Suecia, por ejemplo, te va a ayudar mucho. Entonces, digamos, si tenés 100 personas que llegan al hospital y a todos los tratás bien y todos tienen ventiladores, obviamente las probabilidades de poder sobrevivir van a ser mayores. Entonces, en realidad estamos comparando muchas cosas, no solo los números, digamos, de infectados, pero también la manera de que se trataron esos casos, ¿no es cierto? Entonces, por eso, digamos, hay un par de estudios donde comparan a Suecia con Dinamarca y Noruega, que son países muy parecidos, digamos, en términos, digamos, de población, de país, de tamaño, pero también digamos, de estructura de la sociedad, ¿no es cierto? Y ahí se nota que aunque Suecia está bien en este ranking, comparado con Dinamarca no le fue tan bien como Dinamarca, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, Argentina, desgraciadamente, no usé tanto tiempo mirando los detalles para poder, digamos, para poder pronunciarme muy con confianza, digamos. Estados Unidos, obviamente, es un caso especial que todos los vimos, que es que fue. Bueno, Estados Unidos tuvieron dos grandes desafíos, digamos. Uno es que todas las políticas que tuvieron con el COVID se mezclaron en una guerra cultural entre los demócratas y los republicanos, ¿no es cierto? De repente, no era solo una cuestión de vacunas o de máscaras, era una cuestión de identidad y grandes partes de la población se negaron digamos, a contribuir al esfuerzo por cuestiones puramente políticas, ¿no es cierto? La otra gran cosa en Estados Unidos que no tal vez tienen en otros países es que las políticas para controlar el COVID se toman a nivel de los estados, no a nivel federal, lo cual quiere decir que había tal vez un estado X donde hicieron mucho para tratar de protegerse y estado Y, que era el vecino, que por tener otro gobernador o otras, digamos, ideas políticas, hicieron casi nada. ¿Entendés? Entonces hubo una falta de coordinación entre estados que complicó mucho digamos, la política de contaminamiento, ¿no? De control. Sí, muy heterogéneo. Sí. Yo en general, cuando acá en Estados Unidos, cuando acá en el hemisferio norte es verano, en general estoy en Buenos Aires, pero bueno, durante el COVID no, fueron 2 años que estuve acá y entonces fui a la playa en Carolina del Norte y era una conducta completamente distinta a la que había acá en Maryland o Washington, ¿sí? Estamos hablando de estados que están muy cercanos, ¿sí? Unos a otros. Pero bien. Y también hay otra cosa, digamos, que es verdad que en Europa, por ejemplo, también cada país, digamos, incluso dentro de la Unión Europea, cada país obviamente tiene su propia política, ¿no es cierto? Pero lo que sí tenían la ventaja es que son países soberanos y por eso pudieron, por ejemplo, cerrar las fronteras de manera que en Estados Unidos no es posible entre estados, ¿no? Digamos, sí. Bueno, sí. En Argentina se suponía que no era posible, pero algunas provincias lo hicieron igual.
Bien, pero entonces, un poco para sacar alguna conclusión, o sea, más allá de la vacunación, sí, hubo distintas estrategias y hay cosas que son muy importantes. Decís vos, de nuevo, más allá de la vacunación y de esas estrategias, que son la estructura demográfica, la salud que tiene la población, dada la estructura demográfica, Ujú. y el sistema de atención médica, ¿sí? Y en ese Sí, sentido, eso puede explicar mucha de esta variabilidad, además de, obviamente, las tasas de vacunación y... sí. Pero eh, también hay otras cosas, digamos. Me parece que uno de los ejemplos más destacados de un éxito, me parece, es Nueva Zelanda, que ujú, tomó una estrategia que es bien diferente a la que se hizo, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra lo que hicieron es que, digamos, hay las dos políticas principales, es uno que, digamos, es el lockdown o digamos, las restricciones al movimiento, y el otro es una que usa también ese instrumento, pero también usa test, trace and isolate, ¿no? mm, Testeos y aislamientos. ujú, Y, y en muchos países, en realidad, ese sistema nunca funcionó muy bien. mm, Justamente hoy me contó un colega que se comunicaron con él en Estados Unidos 2 semanas después de un contacto que tuvo y con todas las instrucciones de cómo tenía que aislarse y tal, ¿no? 2 semanas después, bueno, 2 semanas después ya es tarde, ¿no es cierto? ujú. Entonces, prácticamente no es un sistema que funciona muy bien. Y en Nueva Zelanda lo que hicieron es que tuvieron un sistema no sé cómo se llama eso, vigilancia, se dice, Sí. de casos de infectados y que agresivamente hicieron los lockdowns cada vez que encontraron casos. Mm, Ahora, en ese momento la gente se reían mucho en otros países diciendo, pero están locos, es muy extremo lo que están haciendo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que si uno mira los días que tuvieron en lockdown en Nueva Zelanda comparado con otros países, en realidad tuvieron menos lockdown, solo que fueron muy intensos durante un tiempito donde necesitaban bajar los números, ¿no? mm. Así que me parece que eso realmente fue un acierto de los neozelandeses de realmente usar ese instrumento agresivamente. Y en otros países no sé por qué no se hizo eso. Otra cosa que yo he notado y te quería preguntar, porque ahora que vos mencionás Nueva Zelanda, también pudo ser un factor muy positivo, es, digamos, el tamaño, ¿no? De la población y cómo se mueven para ir al trabajo. O sea, hay ciudades donde los medios de transporte masivos hacían muy difícil controlar una pandemia sin un lockdown, ¿no? ¿Sí? Y justamente, miremos de nuevo el caso de Canadá. Canadá es un lugar donde hay, digamos, centros, ciudades grandes, pero separados con mucho de nada, digamos, mucha distancia entre los centros de población, ¿no es cierto? Mm, Entonces, la geografía del país mismo ayuda en esos casos, ¿no es cierto? ujú. Algo parecido pasó en Grecia, que tienen las islas, que literalmente están aislados, ¿no? Sí, sí. Donde fue mucho más fácil, obviamente, mantener una isla sin casos y controlar quién viene y quién se va. Así que eso sí, obviamente, eso cambia mucho. Y de hecho, hay países donde el aislamiento es casi imposible, porque la gente vive uno encima del otro, ¿no es cierto? Mm, mm. Si uno vive en una villa miseria a algún lado, y digamos, no es práctico hacer aislamiento porque vivís muy cerca de otra gente, ¿entendés? Claro. Puede ser demasiado costoso hacer esas políticas. Ahora, de acá hacia adelante, ¿no? Una vez que la población en una gran proporción está vacunada, parecería como que es muy importante el monitoreo, ¿no? Sí, Y yo estuve sí, la semana pasada estuve en Abu Dhabi, en Wahyu, Abu Dhabi, y tienen un sistema bastante interesante. O sea, vos te bajás una app, ahí subís tu información sobre la vacunación
Entonces, cuando llegas al país, bueno, ya si tuviste las 2 o 3 vacunas, Ujú. no hay problema. Te haces un PCR y se escanea en el app y eso dura 2 semanas. Entonces, a cualquier lugar que vas, tenés que poner el teléfono y obviamente ve que vos tenés el PCR, te dio negativo Ujú. y circulás. Y cada 2 semanas todo el mundo se hace un PCR. Claro, es una población pequeña, ¿no? Pero Sí. en un país rico. Pero creo que es una forma bastante efectiva de monitorear de acá hacia adelante. Sí, no estoy Eh, de acuerdo. Yo estoy en NYU, pero en Nueva York, en ajá, este momento. ajá, Y ajá, aquí no te piden testeos todo el tiempo, pero sí que lo que te piden es que demuestres un screener, se llama, es un pass todos los días. ah, Y se genera día a día. ah, Así que hay muchas versiones distintas y claramente algo van a tener que hacer. está bien. Sí. Mira, te hago dos últimas preguntas, ¿sí? Una es Sí. que he visto muchas veces, te he leído en las redes sociales y creo que has escrito incluso un artículo hablando sobre la importancia de que los economistas trabajen con epidemiólogos en estos Ujú. temas, ¿sí? Eh, Contanos un poco qué, qué, qué se genera de esa cooperación, digamos, que la hace tan importante. Bueno, pensemos, en realidad esto ya es mucho más, digamos, se aplica también afuera de esta situación específica que tenemos. La idea es prácticamente que para hacer una buena política, uno tiene que entender las consecuencias de hacer una política específica o hacer una alternativa, ¿no es cierto? Ujú, Es lo que pensamos que es un cost-benefit analysis. ujú, Si un gobierno de repente propone cambiar cómo se hacen los impuestos o cambiar las reglas de tal y tal cosa, lo que uno espera es que piensen qué va a ser las consecuencias. Ahora, en el contexto de hacer los lockdowns y otras políticas, se hizo muy poco de eso. Y la razón fue que principalmente los gobiernos usaron a los epidemiólogos y los profesionales de salud pública para hacer recomendaciones de cómo hacer estas medidas. Ahora, esta gente son obviamente expertos en enfermedades y cosas así, pero lo que es único en esta epidemia específica es que tiene muchas repercusiones económicas, porque cambian el comportamiento y porque las medidas que tomamos también cambian cómo la gente puede ir a trabajar o no trabajar. Y eso. Entonces tienen efectos que son claramente económicas, ¿no es cierto? ujú, Entonces, lo que pasa es que tenés gente que no están acostumbrado por cuestiones científicas y históricas, no están educados en pensar en términos de trade-offs. Y entonces lo que pasó es que eh, eh, aconsejaron a los gobiernos de manera muy, digamos, ingenua ujú, en algunos casos. ujú, Y por el otro lado, muchos gobiernos tenían economistas aconsejándoles, pero que no tenían ningún concepto de que las políticas económicas también podían tener efectos de salud. ujú, Por ejemplo, en Inglaterra, un caso muy, muy ya conocido, donde el ministro de Finanzas quería que la gente vuelvan a los restaurantes, porque obviamente los dueños de los restaurantes estaban sufriendo mucho económicamente, la gente no quería ir a comer y arriesgarse, y lo que hicieron es que dieron un subsidio para que la gente vuelvan a los restaurantes. En un momento donde, digamos, la otra parte del gobierno estaba tratando de bajar los números de infectados, ¿no? ujú, Eso es un ejemplo donde, digamos, un análisis más holístico, ¿no? Que piensa en los aspectos económicos y en los aspectos de salud pública, podía dar una mejor política. ujú, Ahora, mucha gente cree que los economistas, digamos, lo único que les interesa es la economía. Ahora, como economistas sabemos que así no es la cosa, ¿no es cierto? Los ujú. economistas es más una manera de pensar en las cosas, más que de que tenemos, digamos, una idea fija que queremos
que pase, ¿no? Y por eso los economistas no se usaron como recurso para tratar de entender estas cosas. Me acuerdo un caso específico en la Argentina que el presidente dijo que no, a los economistas no le vamos a preguntar sobre esto, vamos a hablar exclusivamente con los epidemiólogos, ¿no? Y Claro. yo no sé por qué lo dijo, pero me imagino que lo que tenía pensado era algo que, no, ya sabemos que va a decir los economistas van a estar en contra de los lockdowns porque lo único que les interesa son, digamos, es el comercio y los negocios y Porque ya. no sé, los economistas del gobierno son muy adictos a los cepos, así que no sé si habrían estado tan en contra de los lockdowns. No sé, Pero el argumento general tuyo es válido, digo. es especulación, obviamente, porque no sé, pero me acuerdo, me fijé en esa cosa que dijo eso. Sí, 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 está bien, está bien. La última entonces, Bueno, a mí me gusta bastante ver siempre el progreso, ¿no? Y acá hay un caso muy lindo. Hace 100 años tuvimos una pandemia y que fue eh, devastadora, ¿no? En términos de mortalidad. sí, Eh, y ahora tuvimos una pandemia que al principio había pronósticos bastante alarmantes que no se cumplieron, ¿sí? sí. Eh, danos una idea, ¿sí? De comparando esas dos pandemias, ¿no? ¿Cuánto más leve fue esta en términos del costo social? Bueno, empecemos por números, ¿no? Mm, Por número de muertes es un order of magnitude más chiquito ahora. sí. Es realmente muy poco. Y también estamos mucho mejor, digamos, equipados ahora, se dice, o equipados. Estamos en mejores condiciones digamos, confrontar esa clase de epidemias de lo que fuimos hace 100 años. Entendemos más sobre enfermedades, pudimos hacer drogas y vacunas muy rápidamente, así que realmente me parece difícil comparar. Es difícil decirlo, suena mal lo que voy a decir, pero la verdad es que eh, fue mal, pero no fue nada parecido de lo que podría haber sido. Ujú, En realidad, en cierta manera, tuvimos la suerte de que parte de la población, aunque estaban infectados, los efectos fueron relativamente menores. Y no estoy tratando de disminuir digamos, los números que sí murieron, que obviamente es verdad, pero podía haber sido mucho, mucho peor. Y justamente lo que sí me parece que es importante es que tenemos que aprender de esta pandemia para prepararnos mejor para la próxima. ujú. Eso sí. Bárbaro. Pero aún así, digo, yo entiendo lo que vos estás diciendo, pero a mí no me asusta decirlo. O sea, o sea, eh, si bien ha sido doloroso y costoso para todas las personas que tuvieron pérdidas en sus seres queridos, si uno mira el agregado, el resultado ha sido mucho menor al que había sido pronosticado al comienzo y, y como vos dijiste, no tiene ninguna comparación con lo que pasó en el pasado, ¿sí? O sea que Estoy totalmente sí. el progreso no puede ser cuestionado, ¿sí? En ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo. No, 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 no. Es importante reconocer que es doloroso, pero pudo haber sido mucho, mucho peor. También hay otra cosa, que las pronósticas que hicieron eh, temprano en la pandemia, hay dos cosas. Primero que muy temprano en las pandemias no se sabe mucho de la enfermedad. No se sabe si toda la población es susceptible, si solo parte de la población, no se sabe si es asintomático, no se sabe muchas cosas, ¿no es cierto? No se Ujú, sabía si había inmunidad permanente o si era
temporario, hay muchísimas cosas, ¿no es cierto? Ujú. Primero. Segunda, que muchas y eso tiene que ver con justamente no pensar como un economista. Muchas de las primeras pronósticas eran de modelos mecánicos que Ujú. no tenían comportamiento. No tenía- Entonces, digamos, eran de la misma clase de modelo que uno usa para poblaciones de plantas o de animales, donde la gente no toman medidas como para protegerse. Y ellos mismos decían eso. Estos son, digamos, pronósticos pensando que la gente no va a cambiar comportamiento y que los gobiernos no van a hacer nada para tratar de contener la enfermedad. Y las dos cosas son incorrectas, ya sabemos, ¿no? Que la gente realmente cambian de comportamiento. Así que esas pronósticas tempranas me parecieron siempre que estaban medio mal. Ujú. Sí. Bueno, un gusto haber hablado con vos, Flavio, y quedamos en contacto, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Un placer hablar con vos. Hasta luego.